Hola estimado segundo medio, en esta segunda clase vamos a realizar una guía, pero antes de realizar esa guía, recordemos lo que vimos en la primera clase. Lo que estudiamos en la primera clase fueron tres grandes contenidos: magnitud física, vector y movimiento. Entonces, ¿qué es una magnitud? Recordemos que una magnitud, en ciencia, ¿cierto?, que se conoce como magnitud física, es la propiedad de un cuerpo que yo puedo medir. Por lo tanto, si yo puedo medir esa magnitud, va a tener una unidad y un número. Por ejemplo, si hablo de longitud, yo hablo de 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con esas magnitudes? Las puedo clasificar en dos: escalares o vectoriales. La magnitud escalar es una magnitud que solamente tiene módulo. ¿Qué quiere decir módulo? Que tiene número y unidad de medida. Entonces, por ejemplo, una magnitud escalar es la masa, es la longitud, el tiempo. En cambio, la magnitud escalar, además de tener un módulo, tiene una dirección y un sentido, ¿sí? Cuando hablamos de las magnitudes vectoriales, son estas magnitudes que puedo representar por un vector, por una flecha. Y el gran ejemplo es la fuerza, ¿sí? Porque si bueno, nosotros más adelante vamos a estudiar en detalle la fuerza, pero si tú dices, yo apliqué una fuerza a esta persona, entonces yo tengo que decir hacia dónde va la fuerza. Claramente después nosotros sumamos y restamos los vectores. Luego estudiamos el movimiento. El movimiento era simplemente el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Entonces, si nos vamos al movimiento más sencillo, rectilíneo uniforme, ¿qué quiere decir que sea rectilíneo uniforme? Que su velocidad es constante, ¿sí? Vamos a estudiarlo en detalle más adelante, este movimiento rectilíneo uniforme, porque yo lo puedo representar con gráficos y con ecuaciones matemáticas. Pero, ¿qué necesito saber del movimiento? Conceptos básicos. Los que es la posición. Claramente la posición es el lugar espacial donde se encuentra el cuerpo, que yo estoy estudiando. Luego, el concepto de trayectoria. La trayectoria va a ser la curva imaginaria que describe el cuerpo al moverse. Recuerden que si yo voy de un punto A a un punto B cualquiera, yo puedo tener infinitas trayectorias porque puedo hacer esto, ¿cierto? Podría hacer esto. Por lo tanto, yo tengo infinitas trayectorias. Si yo mido la trayectoria, tengo la distancia, ¿sí? Que es un escalar. El desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final. Por lo tanto, es una recta. Y como es un vector, tiene la punta de la flecha. Siempre el desplazamiento va a ser menor o igual a la distancia recorrida en su módulo. Luego tenemos la rapidez, que era distancia recorrida dividido tiempo, que es un escalar. Y por último la velocidad, que es un vector, que era desplazamiento dividido tiempo. Entonces esto fue lo que vimos en la clase anterior. Y además le había dejado una tarea, que eran 5 preguntas, que decía lo siguiente: la importancia de las magnitudes físicas. Miren, la importancia de la magnitud física es que le da el sentido de medición a la ciencia y además le da la objetividad al estudio, ¿sí? Porque yo voy a medir cosas, entonces en base a esas mediciones yo voy a poder refutar o comprobar hipótesis. Luego tenía que sumar estos vectores y restar estos de aquí, que lo voy a hacer más adelante. Luego me preguntan la importancia de un sistema de referencia. Bueno, el sistema de referencia era un punto del espacio, un objeto por el cual yo voy a usar de patrón para analizar el movimiento de un cuerpo. Entonces es importante el sistema de referencia porque es una guía para estudiar el movimiento. Luego dice, explica la diferencia entre trayectoria, distancia y desplazamiento. Ya lo expliqué anteriormente. La trayectoria es la curva imaginaria, la distancia es la longitud de esa curva, ¿cierto? Es la longitud de la trayectoria, y el desplazamiento es el vector que une el inicio con el final. Luego la diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. La rapidez es distancia dividido tiempo, en cambio la velocidad es desplazamiento dividido tiempo. Y luego daba un ejercicio de aplicación que tenían que calcular distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Entonces ahora voy a hacer el ejercicio 2, ¿cierto? De los vectores, y el ejercicio 5. Entonces, para sumar vectores de forma algebraica o restarlos es bastante sencillo. Mire, el primero, la letra A, me dice el vector A 1, -3 y el vector B
2, menos 2. Entonces lo que tienes que hacer simplemente, que lo voy a hacer con azul, si tú los vas a sumar, yo tengo que sumar la componente x, que es la primera, con la primera del otro, la componente y con la componente y. Es decir, me va a quedar 1 más 2, y después me va a quedar menos 3 más menos 2. Entonces esto es 3 más por menos menos, entonces va a quedar menos 3 menos 2, y eso es 3 menos 5. Y tengo resuelto la letra A. La letra B, al restarlos, es muy similar. La única diferencia es que en vez de sumar, voy a restar las componentes. Entonces tengo eso, ¿cierto? C y D, y ahora los tengo que restar, C menos D. Entonces me va a quedar menos 1 menos menos 2. Ya aquí ocurre algo. Después 3 menos 2. Entonces me queda menos 1 más por más, menos por menos es más. Entonces me queda menos 1 más 2, y después me queda 3 menos 2, 1. Y menos 1 más 2 es 1. Entonces me queda 1,1. Sí, eso es importante, que se den cuenta en esto. ¿Ya? Y en este caso, aquí igual. Recordáis la ley de los signos. Y el otro ejercicio, que era de la tarea, me decía que un estudiante iba de su casa al colegio, ¿cierto? Que se encontraba a 1000 metros. Es decir, si aquí está la casa, aquí está el colegio, la distancia es de 1000 metros. Pero dice que este estudiante camina 400 metros, ¿cierto? Aquí. Camina 400 metros, pero después se devuelve. Entonces después se devuelve a la casa y luego se va al colegio. Entonces me preguntan, bueno, y además me dicen que todo esto le toma un tiempo de 15 minutos, ¿sí? Pero recuerden que esto lo tengo que transformar en segundos. Entonces para transformarlo en segundos basta multiplicar por 60, y esto da 900 segundos, porque claramente 10 minutos tiene 600 y 5 300, lo sumo 900. Entonces demoró 900 segundos en recorrer toda esa distancia. Ahora, veamos las preguntas. La letra A me pregunta por la distancia y el desplazamiento. Entonces la distancia, tengo que ver todo lo que recorre. Entonces, mire, lo voy a marcar con verde. Recorre 400, después vuelve, entonces recorre 400 más y después recorre 1000. Por lo tanto, la distancia recorrida, ¿cierto? Que se simboliza con una D, va a ser 400 más 400 más 1000. Es decir, 1800 metros. Y ahí tengo la distancia. Luego el desplazamiento, que es una D con vector, ¿cierto? D con vector. Disculpen, lo voy a hacer con verde. Con verde. Es simple. Tú tienes que ver cuánto recorre desde el inicio hasta el final. Nada más. No me importan los tramos intermedios. Entonces simplemente recorre 1000 metros. Esa es la letra A. No sé por qué le puse B aquí. Luego la letra B, que me pide la rapidez. Entonces la rapidez era B corta igual distancia dividido tiempo. Por la distancia en 1800 y el tiempo en 900. Y al dividir me queda 2 metros por segundo. Y luego la velocidad, que era una V también, pero con vector, va a ser desplazamiento dividido tiempo. Y esto me va a quedar 1000 dividido 900. Simplifico y me queda 10 dividido 9, y eso es 1,1 metros partido segundo, ¿sí? Y ahí tengo resuelto ese ejercicio que era de la tarea. Aun si no hayan reportado, por ejemplo, estas actividades de la primera clase, lo pueden hacer. Ya lo que me importa es que hagan el reporte. Claramente va a tener un pequeño descuento, pero la idea es que lo hagan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase 2? Bueno, yo ya les subí a la plataforma. Es una guía, ¿sí? Es una guía de aprendizaje, ¿cierto? Que tiene 22 puntos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Claramente tienen que responder esa guía
sacarle fotos, ¿cierto? Porque está el PDF en la plataforma y enviármelo vía Classroom. Entonces ahora les voy a mostrar la guía. Les presento la guía. Importante, la fecha de entrega es el lunes 22 de marzo, claramente por la plataforma. Tiene 22 puntos. Recuerden que estas no son notas directas al libro, sino yo al final del trimestre, con todas estas actividades que estamos haciendo en cada clase, voy a obtener una nota, ¿sí? Entonces, claramente también, además de usar la cápsula explicativa, ¿cierto? De la clase anterior, puedo usar esta cápsula explicativa, ¿cierto? Porque yo hice un resumen. Además, en esta misma guía está el contenido, ¿cierto? Un complemento al contenido. Y también puedo usar su libro. Yo subí el libro aquí a la plataforma, ¿sí? En una sección de recursos está el libro también, que les puede ayudar a responder esta guía. Entonces, claramente, como le había dicho, primero está el contenido, ¿cierto? Un complemento y las actividades. La primera actividad es términos pareados, ¿cierto? Esto lo hicimos el año anterior, ¿cierto? Con los contenidos de ondas. Entonces aquí les doy 7 términos, sus definiciones y tienes que relacionarlos. Luego, miren, por ejemplo, para responderlos, si a mí me preguntan por la cinemática, ¿sí? Ya aquí les voy a dar la primera, es el área de la mecánica. Entonces aquí colocas un 1. Y así se va respondiendo esta tabla. Luego hay preguntas, ¿sí? Son bastante sencillas. La primera es cuando un cuerpo se mueve, tienes que explicarlo. Luego calcular la rapidez en dos casos. Recuerden que siempre el tiempo yo lo trabajo en segundos, ¿sí? Por el caso de este ejercicio. Luego hay otra pregunta que esto yo lo dije en clases, que tienen que verse el letrero que dice velocidad máxima y tienes que explicar si eso es correcto, ¿sí? Bajo lo que hemos estudiado, ¿cierto? Que nosotros estudiamos diferencia entre rapidez y velocidad. Luego hay 5 preguntas de selección única, ¿cierto? Que tienen que responder. Y por último hay una pregunta de cierre pensando en la próxima clase que vamos a estudiar el movimiento relativo. Como siempre, cualquier duda o consulta me escriben, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema en ayudarlos. Y recuerden que el reporte de esta guía es para el lunes 22 de marzo. Que estén muy bien. Nos vemos. El último, antes que termine esta cápsula, recuerden que toda actividad, porque me habían preguntado por la plataforma, toda actividad es para ambos grupos, ¿sí? En las clases presenciales, además de tener la explicación en directo, ¿cierto?, del contenido, yo también les doy espacio para que puedan ir avanzando en las actividades, pero los reportes es para ambos grupos. Ahora sí, que estén muy bien, cuídense.